Ana y Alexander nacieron en familias opulentas y sus vidas estaban llenas de privilegios y lujos. Sus caminos se cruzaron por primera vez en los sagrados pasillos de su prestigiosa universidad, donde el destino tejió los hilos de sus destinos. Ana, con su encanto radiante y su agudo intelecto, llamó la atención de Alexander desde el momento en que se conocieron. Él, con su comportamiento afable y su carisma magnético, rápidamente se ganó su corazón. Su relación floreció en medio del contexto académico, un romance vertiginoso que desafió las normas y expectativas sociales. A pesar de las presiones de sus respectivas familias y el peso de sus orígenes privilegiados, Ana y Alexander encontraron consuelo en los brazos del otro, forjando un vínculo que parecía inquebrantable. A medida que profundizaban en sus estudios, su amor se hacía más fuerte cada día que pasaba, anclándolos en un mundo donde sus corazones eran libres de elevarse. Juntos soñaron con un futuro lleno de amor, risas y posibilidades infinitas, sin darse cuenta de los desafíos que les esperaban. Pero el destino tenía otros planes reservados para ellos, planes que pondrían a prueba los cimientos mismos de su amor y resistencia. Fue durante su último año en la universidad cuando Ana recibió una noticia que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Un leve rayo de esperanza parpadeó dentro de ella mientras miraba las 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Sabía que no sería fácil contárselo a Alexander, que sus familias nunca aprobarían un embarazo fuera del matrimonio. Pero cuando lo miró a los ojos, vio el amor y la devoción reflejados allí, asegurándole que enfrentarían juntos cualquier desafío que les aguardara. Haciendo acopio de todo su valor, Ana le contó la noticia a Alexander, preparándose para su reacción. Para su sorpresa y alivio, él la envolvió en sus brazos, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras susurraba palabras de amor y apoyo. En ese momento, Ana supo que sin importar las pruebas que les aguardaran, las superarían juntas, unidas por un amor que trascendía todos los obstáculos. Y así comenzó su viaje, un viaje lleno de incertidumbre y miedo, pero lleno de la promesa de un amor que no conocía límites. Mientras navegaban por las turbulentas aguas de la inminente paternidad, Ana y Alexander se aferraron el uno al otro con determinación inquebrantable, sus corazones entrelazados en un vínculo que resistiría la prueba del tiempo. Los días se convirtieron en semanas mientras Ana luchaba con el peso de su nueva realidad. La conmoción inicial de su embarazo poco a poco dio paso a una sensación de asombro y asombro al sentir la pequeña vida creciendo dentro de ella. A pesar de las incertidumbres que surgían en el horizonte, había un destello de esperanza que ardía intensamente en su corazón, una esperanza que susurraba de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Para Alexander, la noticia del embarazo de Ana provocó un torbellino de emociones. Como descendiente de una familia prestigiosa, conocía muy bien las expectativas que le esperaban, la presión para defender el honor y la reputación de su familia. Pero en medio del caos de sus pensamientos había un rayo de alegría que brillaba, una alegría nacida del amor que sentía por Ana y la vida que habían creado juntos. Juntos afrontaron la difícil tarea de dar la noticia a sus familias, sabiendo muy bien las consecuencias que les esperaban. Con manos temblorosas y gran expectación, reunieron el coraje para enfrentar lo inevitable, con el corazón pesado por el peso de la incertidumbre. El momento de la verdad llegó en medio de un mar de aprensión y temor, y las reacciones de sus familias oscilaron entre la conmoción y la incredulidad hasta la absoluta indignación. Pero en medio del caos y la agitación, Ana y Alexander se mantuvieron firmes en su determinación, y su amor mutuo sirvió como un rayo de esperanza en la oscuridad. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el vientre de Ana se hinchó con la promesa de una nueva vida, y cada aleteo de movimiento era un conmovedor recordatorio del milagro que crecía dentro de ella. A pesar de los desafíos que les esperaban, había una sensación de anticipación que llenaba el aire, una emoción palpable que bailaba en el borde de su conciencia. Y así,
Se embarcaron juntos en el viaje de la paternidad, con sus corazones entrelazados en un vínculo que no conocía límites. Mientras navegaban por las turbulentas aguas de la inminente paternidad, Anna y Alexander encontraron consuelo en los brazos del otro, y su amor sirvió como un faro de esperanza en la oscuridad. Pero no sabían que su viaje estaba lejos de terminar, que el camino por delante estaría plagado de desafíos y obstáculos que pondrían a prueba los cimientos mismos de su amor y resiliencia. Porque entre las sombras acechaba una oscuridad que amenazaba con engullirlos, una oscuridad que alteraría para siempre el curso de sus vidas. A medida que avanzaba el embarazo de Anna, el peso de su secreto se hacía más pesado cada día que pasaba. A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar la verdad, los rumores de chismes y especulaciones comenzaron a girar a su alrededor, amenazando con exponer su delicada farsa. Anna y Alexander se encontraron caminando sobre cáscaras de huevo, cada uno de sus movimientos escudriñados por ojos vigilantes. Se retiraron a la seguridad de su propia pequeña burbuja, buscando consuelo en la calidez del abrazo del otro en medio de la tormenta de juicio y desaprobación que azotaba afuera. Pero por más que lo intentaron, no pudieron escapar de la inevitable verdad que se vislumbraba en el horizonte, una verdad que amenazaba con destrozar su fachada cuidadosamente construida. Con cada día que pasaba, el vientre de Anna se hinchaba con la promesa de una nueva vida, un testimonio visible del amor que compartían y las consecuencias que ahora enfrentaban. Sus familias, al enterarse del embarazo de Anna, reaccionaron con una mezcla de conmoción e indignación. Sus expectativas y exigencias pesaban pesadamente sobre los hombros de Anna y Alexander. La presión aumentó mientras se enfrentaban a la difícil tarea de navegar por las traicioneras aguas de las expectativas sociales y las obligaciones familiares. Para Anna, la carga de llevar su secreto se volvió cada vez más insoportable. Su espíritu, antes vibrante, oscurecido por el peso de la vergüenza y la culpa. Anhelaba la libertad de abrazar abiertamente su embarazo, de deleitarse con la alegría de la maternidad inminente sin temor a ser juzgada o reprochada. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, sus opciones disminuyeron, dejándolos sin más opción que continuar con su farsa, con la esperanza de evitar un mayor escrutinio y condena. Se aferraron el uno al otro con determinación desesperada, y su amor sirvió como un salvavidas en la tormenta de incertidumbre que amenazaba con envolverlos. Y así se retiraron a la seguridad de su propio pequeño capullo, protegidos de las miradas indiscretas y las lenguas meneantes que buscaban separarlos. Pero incluso en medio de la relativa seguridad de su santuario, el espectro del juicio cobraba gran importancia, proyectando una sombra oscura sobre su frágil felicidad. A medida que se acercaba la fecha prevista de parto de Anna, la presión para mantener su fachada alcanzó un punto álgido, dejándolos al borde del colapso. Pero en medio del caos y la agitación, una cosa permaneció constante: el amor mutuo, un rayo de esperanza en la oscuridad que amenazaba con consumirlos. A medida que avanzaba el embarazo de Anna, la presión de sus familias iba en aumento, exigiendo una resolución a la escandalosa situación que amenazaba con empañar su ilustre reputación. Cada día que pasaba, el peso de la expectativa pesaba sobre Anna y Alexander, sus espíritus alguna vez despreocupados, encadenados por las cadenas de la obligación y el deber. Incapaces de soportar el incesante escrutinio y juicio de sus familias, Anna y Alexander se encontraron arrinconados y sus opciones menguaban con cada momento que pasaba. Estaba claro que sus familias no descansarían hasta que se cumplieran sus demandas, por lo que Anna y Alexander no tuvieron más opción que acceder a sus deseos. Con el corazón apesadumbrado y una resignación renuente, Anna y Alexander aceptaron las demandas de sus familias, sabiendo muy bien las consecuencias que les esperaban. La perspectiva de un matrimonio apresurado acechaba en el horizonte, arrojando un manto de incertidumbre sobre su otrora brillante futuro. Pero incluso mientras se preparaban para intercambiar votos en medio del torbellino de caos e incertidumbre, las dudas carcomían los bordes de su conciencia, susurrando sobre los sacrificios que estaban a punto de hacer en nombre de la obligación familiar. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la fecha prevista de parto de Anna se acercaba cada vez más, arrojando una sombra de aprensión sobre sus inminentes nupcias.
La presión de presentar un frente unido ante el mundo pesaba pesadamente sobre sus hombros, dejándolos sintiéndose atrapados y asfixiados por las expectativas que se les imponían. Pero en medio de la agitación y la incertidumbre quedaba un destello de esperanza que ardía intensamente en sus corazones, una esperanza nacida del amor que compartían y la promesa de una nueva vida que los esperaba. Y así se aferraron el uno al otro con determinación desesperada, y su amor sirvió como un faro de luz en la oscuridad que amenazaba con engullirlos. A medida que se acercaba el día de su boda, Anna y Alexander se encontraron al borde de un nuevo capítulo en sus vidas, sin saber lo que les deparaba el futuro. Pero una cosa seguía siendo cierta en medio del caos y la incertidumbre: su amor mutuo, un vínculo que perduraría incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzaba el embarazo de Anna, también avanzaba el peso de su carga. Cada día que pasaba la acercaba al inevitable momento del parto, una perspectiva que la llenaba tanto de emoción como de temor. A pesar del amor que compartía con Alexander y la promesa de una nueva vida creciendo dentro de ella, persistía una sensación de inquietud en lo más profundo de su alma. Las paredes de la habitación del hospital parecieron cerrarse a su alrededor mientras yacía en la cama. Su vientre hinchado era un recordatorio constante de la vida que llevaba dentro de ella. Con cada aleteo de movimiento sentía una oleada de amor y afecto, mezclado con un profundo sentido de responsabilidad que pesaba mucho en su corazón. Pero en medio de la anticipación y la emoción de la maternidad inminente, acechaba una sombra de duda e incertidumbre, un miedo persistente que amenazaba con consumirla desde dentro. Anhelaba la libertad de abrazar abiertamente su embarazo, de deleitarse con la alegría de la maternidad inminente sin temor a ser juzgada o reprochada. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Anna se encontró atrapada en una red de emociones contradictorias, dividida entre el deseo de proteger a su hijo nonato y el miedo a lo desconocido que se avecinaba. Anhelaba la seguridad de su propio hogar, rodeada del amor y apoyo de su familia y amigos. Pero a medida que se acercaba el día del nacimiento de su hijo, Anna sintió una sensación de aprensión carcomiendo los bordes de su conciencia, el miedo al dolor y la incertidumbre que la esperaban. Sabía que no podía afrontar sola las pruebas que le esperaban, que necesitaba el amor y el apoyo de sus seres más cercanos para ayudarla a superar la oscuridad que amenazaba con engullirla. Y así, se aferró a la esperanza que ardía intensamente en su corazón, una esperanza nacida del amor que compartía con Alexander y la promesa de una nueva vida que la esperaba. Con cada momento que pasaba, ella sacaba fuerzas del conocimiento de que no estaba sola, que su amor la ayudaría incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzaba el embarazo de Anna, sus visitas al hospital se hicieron más frecuentes y cada cita la acercaba al día trascendental del nacimiento de su hijo. Fue durante una de esas visitas cuando conoció al Dr. Edward, el hombre que llegaría a desempeñar un papel fundamental en su vida. El Dr. Edward era un hombre práctico y preciso. Su comportamiento era tranquilo y sereno incluso ante la adversidad. Desde el momento en que Anna lo conoció, sintió un aire de profesionalismo que lo diferenciaba de los demás médicos que había conocido. Sin embargo, debajo de su exterior estoico, Anna no pudo evitar la sensación de que había algo más en el Dr. Edward, algo escondido debajo de la superficie que eludía su alcance. Dejó de lado sus recelos y los atribuyó a los nervios y al estrés de la maternidad inminente. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la inquietud de Anna no hizo más que crecer y sus instintos le advirtieron de un peligro que acechaba en las sombras. Se encontró escudriñando cada movimiento del Dr. Edward, buscando signos de engaño o malicia que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, por más que lo intentó, Anna no pudo encontrar evidencia que respaldara sus temores, lo que la dejó frustrada y confundida. Anhelaba la tranquilidad de la presencia de Alexander, su amor inquebrantable sirviendo como un faro de luz en la oscuridad que amenazaba con engullirla. Pero incluso en su ausencia, Anna encontró consuelo al saber que no estaba sola, que el Dr. Edward estaba allí para guiarla a través de las pruebas del parto. Se aferró a la esperanza de que él demostraría ser digno de su confianza,
de que traería a su hijo sano y salvo al mundo. Y así, depositó su fe en el doctor Edward, confiando en que él haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar la seguridad y el bienestar de ella y de su hijo por nacer. No sabía que la verdad de sus intenciones pronto saldría a la luz, rompiendo la frágil ilusión de confianza que había construido a su alrededor. A medida que se acercaba la fecha prevista para el parto de Ana, la anticipación en el aire era palpable, una sensación de emoción mezclada con aprensión a medida que se acercaba el día trascendental. Fue la noche de un gran baile, una celebración de opulencia y extravagancia, cuando Ana sintió las primeras punzadas del parto. La grandeza del salón de baile parecía palidecer en comparación con la intensidad de las contracciones de Ana. Cada ola de dolor golpeaba sobre ella con fuerza implacable. Se aferró al brazo de Oleksandr en busca de apoyo, y su presencia constante era una fuente de consuelo en medio del caos que los rodeaba. Pero a medida que avanzaba la noche y el trabajo de Ana se intensificaba, una sensación de urgencia llenó el aire, una silenciosa súplica de ayuda que quedó sin respuesta en medio del jolgorio del baile. Ana gritó de dolor. Sus súplicas se perdieron en la cacofonía de la música y las risas que resonaron en el gran salón. Desesperada por recibir ayuda, Ana llamó a las enfermeras, con la voz tensa por el esfuerzo del parto. Pero para su consternación, no hubo respuesta, ni señales de que alguien hubiera escuchado sus gritos de ayuda. El pánico se apoderó de su corazón al darse cuenta de que estaba sola en el momento de mayor necesidad. Frenética y desorientada, Ana buscó a alguien, cualquiera que pudiera ayudarla, y sus ojos recorrieron la habitación en busca de un rostro familiar. Pero el mar de extraños enmascarados no ofrecía consuelo, sus rostros envueltos en el anonimato mientras bailaban y reían ajenos a su difícil situación. En ese momento de desesperación, Ana sintió que una oleada de miedo se apoderaba de su corazón, el temor de quedarse sola para enfrentar las pruebas del parto sin el apoyo de sus seres queridos. Se aferró a la mano de Oleksandr. Sus dedos se clavaron en su carne mientras luchaba por superar el dolor y la incertidumbre que amenazaban con abrumarla. Pero incluso mientras luchaba por aferrarse a la esperanza, Ana sintió que la oscuridad la envolvía, un velo sofocante que amenazaba con apagar el destello de vida que ardía dentro de ella. En ese momento de desesperación, gritó para que alguien, cualquiera, viniera en su ayuda. Su voz resonó en los pasillos vacíos del hospital como una súplica desesperada por la salvación. Mientras los gritos de Ana resonaban por los pasillos vacíos del hospital, el doctor Edward se encontró preocupado por sus propios pensamientos. La invitación de una mujer cautivadora lo había tomado desprevenido, distrayéndolo de sus deberes y responsabilidades. A pesar de la urgencia de la situación de Ana, la mente del doctor Edward estaba en otra parte, sus pensamientos consumidos por el encanto de la misteriosa mujer que lo esperaba. Racionalizó su decisión de abandonar el hospital, convenciéndose de que merecía un momento de respiro en medio del caos que lo rodeaba. Pero cuando salió al aire fresco de la noche, una sensación de inquietud carcomía los bordes de su conciencia, una duda persistente que se negaba a ser silenciada. Dejó a un lado sus dudas y se concentró en la promesa de compañía y distracción que le esperaba. Mientras el doctor Edward se dirigía al café donde lo esperaba la mujer, no podía evitar la sensación de que estaba abandonando su puesto, dejando que Ana y su hijo por nacer se las arreglaran solos en su momento de mayor necesidad. Pero por más que lo intentó, no pudo reprimir el deseo egoísta que ardía dentro de él, impulsándolo a seguir adelante hacia sus propios deseos egoístas. Y así, entró al café con el corazón apesadumbrado, su mente consumida por los pensamientos de la mujer que lo esperaba. Dejó a un lado su culpa y vergüenza, perdiéndose en la calidez de su sonrisa y la promesa de compañía que tenía ante él. Pero incluso mientras disfrutaba del brillo de su atención, una parte de él seguía atormentada por el conocimiento de lo que había dejado atrás, el conocimiento de que había abandonado a Ana y a su hijo nonato para enfrentar su destino solo. Y a medida que avanzaba la noche, ese conocimiento pesaba mucho en su alma, proyectando una sombra sobre los fugaces momentos de placer y distracción que había buscado en vano. Sola en la habitación del hospital, los gritos de ayuda de Ana quedaron sin respuesta,
y el silencio resonó en ella como una cruel burla de su desesperación. Cada oleada de dolor la sumía aún más en el pánico, y su mente corría con pensamientos sobre lo que podría pasar si la ayuda no llegaba pronto. Con cada momento que pasaba, el miedo de Ana crecía, sus pensamientos consumidos por los peores escenarios que se desarrollaban en su mente. Se aferró a la mano de Oleksandr, buscando consuelo en la calidez de su toque, mientras luchaba por superar la agonía que amenazaba con abrumarla. Pero a medida que las horas pasaban y su condición empeoraba, Ana sintió que una sensación de desesperación se apoderaba de su corazón, un instinto primario de proteger a su hijo por nacer a cualquier precio. Llamó a las enfermeras, con la voz ronca por el esfuerzo, mientras suplicaba que alguien acudiera en su ayuda. Pero aún así, no hubo respuesta, ni señal de que alguien hubiera escuchado sus gritos de ayuda. El pánico corrió por sus venas cuando se dio cuenta de que estaba realmente sola, abandonada para enfrentar las pruebas del parto sin el apoyo y la asistencia que tan desesperadamente necesitaba. Con cada momento que pasaba, las fuerzas de Anna menguaban, su cuerpo atormentado por el dolor mientras luchaba por traer a su hijo al mundo. Se aferró a la esperanza de que la ayuda llegara pronto, de que alguien acudiera en su ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas y el dolor se intensificaba, la esperanza de Ana comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de resignación y desesperación. Cerró los ojos y oró por liberación, sus pensamientos consumidos por el miedo de lo que podría pasar si la ayuda no llegaba a tiempo. Y a medida que la oscuridad la envolvía, Ana sintió que se alejaba cada vez más de la conciencia, su mundo reducido a nada más que el dolor agonizante que la consumía. Se aferró al débil rayo de esperanza que ardía dentro de ella, orando por un milagro que la salvara a ella y a su hijo por nacer del destino que les esperaba. A medida que avanzaba la noche y los gritos de ayuda de Ana quedaban sin respuesta, la ansiedad de Oleksandr crecía con cada momento que pasaba. Caminó por los pasillos del hospital, su mente consumida por pensamientos sobre Ana y el feto que llevaba. Trató de dejar de lado sus miedos, de convencerse a sí mismo de que todo estaría bien, pero la persistente sensación de inquietud que carcomía los bordes de su conciencia se negaba a ser ignorada. Ansiaba estar al lado de Ana, tomarle la mano y asegurarle que la ayuda estaba en camino. Pero a medida que las horas pasaban y el silencio persistía, la preocupación de Oleksandr se convirtió en pánico absoluto. Cogió su teléfono y le temblaron los dedos mientras marcaba el número del doctor Edward, desesperado por tener alguna noticia sobre el estado de Ana. El teléfono sonó una vez, luego 2 veces, antes de que el doctor Edward finalmente contestara, con la voz tensa por el cansancio mientras saludaba a Oleksandr al otro lado de la línea. Oleksandr no perdió tiempo en ir al grano, y sus palabras salieron rápidamente mientras preguntaba sobre el estado de Ana. La respuesta del doctor Edward fue breve y directa, y sus palabras provocaron que un escalofrío recorriera la espalda de Oleksandr al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sin dudarlo un momento, colgó el teléfono y corrió al hospital, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras oraba por la seguridad de Ana. Mientras atravesaba las puertas del hospital, los ojos de Oleksandr recorrieron los pasillos vacíos, buscando cualquier señal de vida en medio del silencio que lo rodeaba. Llamó a Ana, su voz ronca por la desesperación, mientras suplicaba que alguien acudiera en su ayuda. Pero aún así, no hubo respuesta, ni señal de que alguien hubiera escuchado sus gritos de ayuda. Con cada momento que pasaba, el miedo de Oleksandr crecía, amenazando con consumirlo por completo mientras luchaba con la aterradora posibilidad de que fuera demasiado tarde para salvar a la mujer que amaba. El corazón del doctor Edward se aceleró mientras regresaba corriendo al hospital. La gravedad de la situación pesaba mucho en su mente. La culpa carcomía su conciencia mientras repetía sus acciones anteriores, su mente llena de imágenes de Ana y el niño no nacido que llevaba. Cuando irrumpió por las puertas del hospital, los ojos del doctor Edward se abrieron en estado de shock ante la escena que tenía ante él. Ana yacía inconsciente en la cama del hospital,
con el rostro pálido y demacrado, mientras luchaba por traer a su hijo al mundo. Sin dudarlo un momento, el doctor Edward entró en acción, reuniendo al personal médico mientras trabajaba incansablemente para salvar a Ana y su hijo por nacer. Cada fibra de su ser estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos. Sus manos se movían con precisión practicada mientras luchaba por detener la marea de desesperación que amenazaba con abrumarlo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la situación se volvió cada vez más grave con cada momento que pasaba. La condición de Ana continuó deteriorándose. Su vida pendía de un hilo mientras el doctor Edward y su equipo luchaban desesperadamente por salvarla. A medida que las horas se prolongaban y el cansancio amenazaba con apoderarse de él, el doctor Edward se negó a perder la esperanza y su determinación fue inquebrantable ante las abrumadoras dificultades. Dedicó cada gramo de su habilidad y experiencia para salvar a Ana y a su hijo por nacer, con el corazón pesado por el peso de la responsabilidad que reposaba sobre sus hombros. Y entonces, en un momento de claridad desgarradora, el doctor Edward se dio cuenta del alcance total de sus acciones y de las consecuencias que habían provocado. La comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos, dejándolo tambaleante mientras luchaba con la enormidad de lo que había sucedido. Con lágrimas corriendo por su rostro, el doctor Edward se arrodilló junto a la cama de Ana, con el corazón cargado de culpa y remordimiento. Susurró palabras de disculpa en el silencio de la habitación, con la voz ahogada por la emoción, mientras suplicaba perdón a la mujer cuya vida no había podido salvar. Pero incluso mientras suplicaba redención, el doctor Edward sabía que no podía haber absolución de los pecados que había cometido. Le había fallado a Ana y a su hijo por nacer en su momento de mayor necesidad, y por eso cargaría con el peso de sus muertes en su conciencia por el resto de sus días. Mientras el doctor Edward y su equipo trabajaban incansablemente para salvar a Ana y a su hijo por nacer, el tiempo parecía haberse detenido en la habitación del hospital. Cada segundo parecía una eternidad mientras luchaban por detener la marea de desesperación que amenazaba con envolverlos. Con cada momento que pasaba, la condición de Ana se volvía más precaria. Su vida pendía de un hilo mientras el doctor Edward y su equipo luchaban por mantenerla estable. Cada fibra de sus seres estaba concentrada en la tarea que tenían entre manos, sus corazones llenos de un sentido de urgencia que los impulsaba hacia adelante. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la situación parecía volverse cada vez más grave con cada momento que pasaba. Los signos vitales de Ana continuaron fluctuando, su cuerpo atormentado por el dolor, mientras luchaba por traer a su hijo al mundo. El doctor Edward no escatimó gastos en sus esfuerzos por salvar a Ana y a su hijo por nacer, recurriendo a cada gramo de su habilidad y experiencia como médico. Trabajó incansablemente durante toda la noche, moviendo sus manos con precisión practicada mientras luchaba por detener la marea de desesperación que amenazaba con abrumarlo. Pero a medida que las horas pasaban y el cansancio amenazaba con apoderarse de él, el doctor Edward sintió que una sensación de desesperanza se apoderaba de su corazón. A pesar de sus mejores esfuerzos, la condición de Ana no mostró signos de mejora, lo que lo dejó sintiéndose impotente ante las abrumadoras dificultades. Con cada momento que pasaba, el peso de la responsabilidad se hacía más pesado sobre los hombros del doctor Edward, amenazando con aplastarlo bajo su peso. Oró por un milagro para salvar a Ana y a su hijo no nacido, con el corazón apesadumbrado al saber que sus vidas pendían de un hilo. Y entonces, en un momento de claridad desgarradora, el doctor Edward se dio cuenta de la magnitud de la situación y de las consecuencias que tenía. La comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos, dejándolo tambaleante mientras luchaba con la enormidad de lo que había sucedido. Con lágrimas corriendo por su rostro, el doctor Edward redobló sus esfuerzos para salvar a Ana y a su hijo por nacer, con una determinación inquebrantable ante las abrumadoras dificultades. Dedicó cada gramo de su habilidad y experiencia a la tarea que tenía entre manos, negándose a perder la esperanza hasta el final. En la sala de espera del hospital, el tiempo parecía pasar interminablemente para las familias de Alexander y Ana. La ansiedad flotaba en el aire mientras permanecían sentados en un silencio tenso, con las mentes consumidas por pensamientos sobre Ana y su hijo no nacido.
Los padres de Alexander estaban sentados acurrucados, con el rostro delineado por la preocupación, mientras esperaban noticias sobre la amada de su hijo. Intercambiaron miradas nerviosas, con el corazón pesado por el peso de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Los padres de Ana caminaban a lo largo de la sala de espera. Sus pasos resonaban fuertemente en el silencio mientras oraban por un milagro para salvar a su hija y su nieto. Cada momento que pasaba parecía una eternidad mientras esperaban noticias del personal del hospital. A medida que pasaban las horas, la tensión en la sala de espera se hizo palpable. Una sensación de inquietud se apoderó del grupo reunido como una espesa niebla. Intentaron mantener una fachada de calma, pero debajo de la superficie, sus corazones estaban llenos de miedo e incertidumbre. Con cada minuto que pasaba, el peso de la situación pesaba sobre ellos, amenazando con aplastarlos bajo su carga insoportable. Anhelaban cualquier señal de esperanza, cualquier indicación de que Ana y su hijo por nacer estuvieran sanos y salvos. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y todavía no llegaban noticias, su esperanza comenzó a menguar, reemplazada por una sensación de resignación y desesperación. Se aferraron el uno al otro en busca de apoyo, sacando fuerzas del conocimiento de que no estaban solos en su dolor. Y entonces, en un momento de claridad desgarradora, una enfermera entró en la sala de espera con lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra, se acercó a la familia de Ana y les dio la noticia que temían escuchar. La habitación quedó en silencio mientras la enfermera hablaba. Sus palabras flotaban pesadas en el aire como un sudario de desesperación. Las lágrimas fluyeron libremente mientras la familia de Ana aceptaba la devastadora realidad de su pérdida, con el corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos por el peso de su dolor. Los padres de Alexander lo rodearon con sus brazos, ofreciéndole el poco consuelo que pudieron ante tan abrumadora tristeza. Juntos lloraron la pérdida de Ana y su hijo no nacido, con el corazón apesadumbrado al saber que nunca volverían a ver a su amada hija. Cuando la noticia del fallecimiento de Ana se difundió por el hospital, el dolor flotaba en el aire como una manta asfixiante. El doctor Edward estaba de pie en el pasillo, con el corazón cargado de culpa y remordimiento mientras observaba a la familia de Ana lidiar con la devastadora realidad de su pérdida. Alexander se acercó al doctor Edward con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción mientras exigía respuestas. «¿Qué le pasó a Ana?», preguntó, con la voz temblando de ira y desesperación. El doctor Edward bajó la cabeza avergonzado, incapaz de mirar a Alexander a los ojos mientras luchaba por encontrar las palabras para explicar sus acciones. «Lo siento mucho», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido del pasillo del hospital. Pero Alexander no quedó satisfecho con las disculpas del doctor Edward. «Se suponía que debías salvarla», gritó, sus palabras mezcladas con amargura y resentimiento. «Ella confió en ti y tú la decepcionaste». El corazón del doctor Edward se rompió ante las palabras de Alexander. Su culpa lo consumía como un reguero de pólvora mientras luchaba con la enormidad de su fracaso. Ansiaba deshacer el daño que había causado, hacer retroceder el tiempo y salvar a Anna de su trágico destino. Pero por más que lo intentó, el doctor Edward sabía que no podría haber redención por los pecados que había cometido. Le había fallado a Ana y a su hijo por nacer en su momento de mayor necesidad, y por eso cargaría con el peso de sus muertes en su conciencia por el resto de sus días. A medida que la realidad del fallecimiento de Ana se hizo evidente, el dolor se apoderó del personal del hospital como un maremoto, dejándolos tambaleándose a su paso. Las enfermeras lloraban abiertamente en los pasillos, con el corazón apesadumbrado al saber que no habían podido salvar a uno de los suyos. En medio de su desesperación, la familia de Ana se aferró unos a otros en busca de apoyo, sacando fuerza de su dolor compartido mientras luchaban por aceptar la devastadora pérdida que les había sobrevenido. Juntas, lloraron el fallecimiento de sus queridas hija y hermana, con el corazón cargado por el peso del dolor que amenazaba con consumirlas por completo. Tras el fallecimiento de Ana, un manto de dolor se apoderó del hospital como una espesa niebla, proyectando una sombra de desesperación sobre todos los que vivían dentro de sus muros.
El doctor Edward llevaba el peso de su culpa como una piedra de molino alrededor de su cuello, con el corazón pesado por el conocimiento del papel que había desempeñado en su trágico fallecimiento. Mientras deambulaba por los pasillos del hospital, el doctor Edward se vio atormentado por los recuerdos de Ana y del feto que había llevado. No podía quitarse la sensación de que les había fallado a ambos, que sus acciones los habían llevado a sus muertes prematuras. Pero en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo, el doctor Edward encontró un rayo de esperanza en la familia de Ana. A pesar de su dolor, le mostraron una bondad y compasión que no merecía, ofreciéndole perdón ante sus transgresiones. Su perdón fue un bálsamo para el alma herida del doctor Edward, un faro de luz en la oscuridad que amenazaba con engullirlo. Se aferró a su perdón como a un salvavidas, sacando fuerza de sus palabras de consuelo y comprensión mientras luchaba por aceptar la enormidad de sus acciones. Pero incluso en medio del perdón de la familia de Ana, el doctor Edward no pudo escapar del peso de su culpa. Cada día traía consigo una nueva ola de remordimiento, un recordatorio de las vidas que no había podido salvar y del dolor que había causado. Mientras luchaba con su culpa, el doctor Edward buscó consuelo en su trabajo y se entregó a sus deberes con un renovado sentido de propósito. Prometió honrar la memoria de Ana, dedicándose al cuidado de sus pacientes, para garantizar que nadie más sufriera el mismo destino que ella. Y así, el doctor Edward siguió adelante, con el corazón cargado de arrepentimiento, pero lleno de una nueva determinación de enmendar sus errores del pasado. Sabía que nunca podría expiar completamente las vidas que había perdido, pero juró pasar el resto de sus días esforzándose por ser un hombre mejor, un hombre digno del perdón que le había sido otorgado. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el peso de la pérdida de Ana siguió pesando sobre los corazones de todos los que la habían conocido. Alexander se encontró a la deriva en un mar de dolor, su mundo destrozado por el fallecimiento prematuro de la mujer que había amado. Por mucho que lo intentara, Alexander no podía deshacerse de la sensación de vacío que carcomía los bordes de su alma. Cada rincón de su hogar compartido parecía resonar con recuerdos de Ana, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. En los momentos tranquilos de la noche, Alexander se sentía atormentado por visiones de lo que podría haber sido, su mente torturada por pensamientos sobre la vida que habían planeado juntos. Anhelaba la calidez del abrazo de Ana, el sonido de su risa llenando la habitación como música para sus oídos. Pero por más que lo intentó, Alexander no pudo escapar del peso aplastante de su dolor. Cada día traía consigo una nueva ola de tristeza, un recordatorio del vacío que había dejado el fallecimiento de Ana. Y, sin embargo, en medio de la oscuridad de su desesperación, Alexander encontró un rayo de esperanza en la forma de su familia. Se unieron a él en su momento de necesidad, ofreciéndole amor y apoyo mientras luchaba por aceptar la pérdida que le había sobrevenido. Su presencia fue un consuelo para Alexander en sus horas más oscuras, un recordatorio de que no estaba solo en su dolor. Juntos, lloraron el fallecimiento de Ana, con el corazón cargado por el peso del dolor que amenazaba con consumirlos por completo. Pero incluso mientras lloraban, Alexander y su familia encontraron consuelo al saber que el recuerdo de Ana viviría en sus corazones para siempre. Prometieron honrar su legado viviendo sus vidas al máximo, apreciando cada momento como si fuera el último. Y así, siguieron adelante, con el corazón pesado por el peso de la pérdida, pero llenos de un renovado sentido de propósito. Porque al final, sabían que Ana no querría nada más que encontrar la felicidad y la paz tras su muerte. Tras el fallecimiento de Ana, los días se prolongaron sin fin para Alexander y su afligida familia. Cada momento parecía desdibujarse en una neblina de tristeza y anhelo. El dolor de su pérdida era un compañero constante en sus vidas diarias. Alexander intentó encontrar consuelo en su trabajo, dedicándose a sus deberes con un renovado sentido de propósito. Pero por muy ocupado que se mantuviera, no podía escapar del dolor de su corazón, del vacío que parecía consumirlo desde dentro. A medida que pasaba el tiempo, Alexander se encontró retrayéndose cada vez más en sí mismo,
retirándose del mundo mientras luchaba por aceptar la magnitud de su dolor. Anhelaba el consuelo de la presencia de Ana. El sonido de su voz era un recuerdo lejano que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Pero incluso en medio de la oscuridad de su desesperación, Oleksandr encontró momentos de fugaz alegría en compañía de sus seres queridos. Se unieron a él en su momento de necesidad, ofreciéndole amor y apoyo mientras recorría el pedregoso camino del dolor y la curación. Juntos, buscaron consuelo en la compañía del otro, encontrando consuelo en los recuerdos compartidos de Ana y el amor que habían compartido. Rieron y lloraron juntos, con el corazón cargado por el peso del dolor, pero lleno de un sentido de camaradería que ayudó a aliviar su dolor. Y poco a poco, Oleksandr y su familia comenzaron a sanar. Tomaron cada día tal como llegó, apreciando los pequeños momentos de alegría y encontrando fuerza en los lazos de amor que los mantenían unidos. A medida que pasó el tiempo, el dolor en sus corazones comenzó a atenuarse y fue reemplazado por una sensación de paz y aceptación que les permitió seguir adelante con sus vidas. Sabían que Ana siempre ocuparía un lugar especial en sus corazones y que su recuerdo sería una luz guía que nunca se desvanecería. Y así, siguieron adelante, con el corazón apesadumbrado por el peso de la pérdida, pero lleno de un sentimiento de esperanza para el futuro. Porque al final, sabían que Ana no querría nada más que encontrar la felicidad y la plenitud tras su muerte. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Oleksandr se encontró reflexionando sobre la vida que había compartido con Ana. Los recuerdos del tiempo que pasaron juntos inundaron su mente, cada uno de ellos como un recordatorio agridulce del amor que habían compartido. Pensó en los primeros días de su relación, cuando eran jóvenes y despreocupados, con el corazón lleno de esperanza y promesas para el futuro. Habían soñado con construir una vida juntos, con crear una familia llena de amor y risas. Pero cuando Oleksandr recordó esos recuerdos, no pudo evitar sentir arrepentimiento por todos los momentos que nunca compartirían. La idea de envejecer sin Ana a su lado lo llenaba de una profunda tristeza, un anhelo por el futuro que habían planeado juntos. Sin embargo, en medio del dolor de su pérdida, Oleksandr encontró consuelo al saber que el recuerdo de Ana viviría en los corazones de todos los que la habían conocido. Apreciaba los recuerdos que habían compartido, manteniéndolos cerca como tesoros preciosos que nunca podrían ser arrebatados. Y entonces se prometió a sí mismo honrar la memoria de Ana en todo lo que hiciera. Prometió vivir su vida con propósito y pasión, aprovechar cada momento como si fuera el último, sabiendo que Ana lo cuidaría desde arriba. A medida que se acercaba el aniversario del fallecimiento de Ana, Oleksandr se sintió abrumado por la emoción. Visitó su tumba, depositó flores en su lápida y susurró palabras de amor y recuerdo en la quietud del aire. Y mientras estaba allí, rodeado por la tranquila belleza del cementerio, Oleksandr sintió que una sensación de paz lo invadía. Sabía que Ana se había ido, pero su espíritu seguía viviendo en los corazones de todos los que la habían conocido, un faro de luz en la oscuridad que nunca se desvanecería. A medida que pasó el tiempo y Oleksandr continuó navegando por el viaje del dolor y la curación, se encontró de manera lenta pero segura comenzando a reconstruir su vida. El dolor de perder a Ana siempre sería parte de él, pero cada día que pasaba encontraba momentos de alegría y esperanza en medio de la tristeza. Uno de esos momentos llegó cuando conoció a Natalia, una mujer amable y compasiva que parecía comprender la profundidad de su dolor. Su conexión fue instantánea, una chispa de calidez y afecto que encendió una llama de esperanza en el corazón de Oleksandr. Natalia fue un soplo de aire fresco en su vida, un rayo de sol en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Ella escuchó sus historias sobre Ana con compasión y comprensión, ofreciéndole un hombro en el que apoyarse cuando el peso de su dolor se volvió demasiado difícil de soportar. Y, de forma lenta pero segura, Oleksandr se descubrió abriéndose a Natalia de una manera que nunca creyó posible. Compartió sus esperanzas y sueños con ella, sus miedos e inseguridades
quedaron al descubierto mientras se permitía ser vulnerable en su presencia. A medida que su relación florecía, Oleksandr se atrevió a tener esperanzas en el futuro una vez más. Podía imaginar una vida con Natalia a su lado, una vida llena de amor y risas, una vida que honrara la memoria de Ana y al mismo tiempo abrazara la posibilidad de nuevos comienzos. Y así, con el corazón lleno de gratitud y amor, Oleksandr tomó la mano de Natalia y se embarcó en un nuevo capítulo de su vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar a lo largo del camino, pero con el amor y el apoyo de Natalia se sintió listo para afrontar lo que le deparara el futuro. Juntos honrarían la memoria de Ana y abrazarían el regalo de cada nuevo día, apreciando los momentos que compartían y encontrando alegría en los placeres simples de la vida. Porque, al final, Oleksandr sabía que Ana no querría nada más que él encontrara la felicidad y la plenitud tras su muerte. Y con Natalia a su lado, estaba decidido a hacer justamente eso, vivir su vida con propósito y pasión, sabiendo que Ana lo cuidaría desde arriba. A medida que pasó el tiempo, Oleksandr se encontró asumiendo lenta, pero seguramente la pérdida de Ana. Con Natalia a su lado, sintió un renovado sentido de propósito y esperanza para el futuro, la creencia de que la felicidad era posible incluso ante la tragedia. Juntos se embarcaron en nuevas aventuras, exploraron el mundo que los rodeaba y crearon recuerdos que durarían toda la vida. Rieron y lloraron juntos, y su vínculo se fortaleció cada día que pasaba mientras navegaban por los altibajos de la vida. Pero en medio de la alegría de su nuevo amor, quedaba una sensación persistente de tristeza en el corazón de Oleksandr. Todavía extrañaba a Ana con cada fibra de su ser. Su ausencia era un recordatorio constante del amor que habían compartido y de la vida que habían planeado juntos. Y así, con el amor y el apoyo de Natalia, Oleksandr buscó el cierre en forma de un servicio en memoria de Ana. Invitó a amigos y familiares a reunirse para celebrar su vida, compartir historias y recuerdos de la mujer que habían perdido. Mientras se reunían bajo el calor del sol de verano, Oleksandr estaba frente a ellos, con el corazón cargado de emoción mientras hablaba de Ana y el impacto que había tenido en su vida. Compartió historias de su tiempo juntos, del amor que habían compartido y de los sueños que se habían atrevido a soñar. Y mientras hablaba, Oleksandr sintió que lo invadía una sensación de paz, una sensación de cierre que había anhelado desde el fallecimiento de Ana. Sabía que ella siempre ocuparía un lugar especial en su corazón y que su recuerdo sería una luz guía que nunca se desvanecería. Con lágrimas en los ojos, Oleksandr depositó un ramo de flores en el monumento a Ana, un último homenaje a la mujer que había amado con todo su corazón. Y mientras estaba allí, rodeado por el amor y el apoyo de quienes se habían reunido para honrar su memoria, sintió una sensación de esperanza para el futuro. Porque en ese momento, Oleksandr se dio cuenta de que Ana siempre estaría con él. Su espíritu viviría en los corazones de todos los que la habían conocido. Y con Natalia a su lado, sabía que estaba listo para aceptar lo que le deparara el futuro, para vivir su vida con propósito y pasión, sabiendo que Ana lo cuidaría desde arriba. Gracias por ver. Mira estos videos mientras preparamos una nueva y conmovedora historia. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte una nueva historia de la vida. Hasta pronto.